Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una historia que ha conmocionado al mundo del espectáculo y ha expuesto las grietas más profundas dentro de una de las familias más famosas del planeta. Lo que parecía un cuento de hadas entre glamour, amor y poder, terminó convirtiéndose en una de las rupturas familiares más tensas de los últimos años. Sí, estamos hablando del enfrentamiento entre Brooklyn Beckham y sus propios padres, David y Victoria Beckham. Esta historia comienza con una boda que el mundo entero consideró perfecta, la unión entre el primogénito de los Beckham y la heredera multimillonaria Nicola Peltz. Un evento cargado de lujo, con 500 invitados, un escenario de ensueño en Palm Beach, y la promesa de una nueva generación dorada de la realeza del entretenimiento. Pero detrás de cada sonrisa de revista, y cada foto perfecta en Instagram, se escondía una batalla silenciosa, una tensión que venía creciendo desde hacía mucho tiempo. Brooklyn Beckham, hijo mayor de una leyenda del fútbol y una icónica diseñadora, creció rodeado de fama, expectativas y una marca familiar tan poderosa que a veces parecía más importante que su propia identidad. En apariencia, lo tenía todo: dinero, oportunidades y reconocimiento. Pero lo que pocos sabían era que esa misma fama se había convertido en una jaula, una prisión dorada de la que no podía escapar. Durante años, se habló de una relación complicada entre Brooklyn, su esposa Nicola Peltz, y los Beckham. Los medios lo llamaban una rivalidad de suegras, mientras que los fans lo reducían a simples rumores. Sin embargo, todo cambió cuando Brooklyn rompió el silencio y publicó una declaración que sacudió las redes. En ella, acusó a sus padres de manipular su vida, interferir en su matrimonio y anteponer la imagen de la familia, el llamado Brand Beckham, a su felicidad personal. Aquel mensaje no fue solo una queja de un hijo rebelde, fue un golpe directo a la estructura de poder de una familia construida sobre la perfección mediática. Brooklyn dejaba claro que no buscaba reconciliación, que no quería volver atrás, y esa afirmación encendió una llama imposible de apagar. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal para seguir descubriendo las historias reales detrás del brillo de las celebridades. Y ayúdame a seguir creando contenido con más pasión cada día. El público quedó atónito. ¿Cómo podía el hijo de David y Victoria Beckham, símbolo de unión y éxito, renunciar tan abiertamente a su familia? Las especulaciones no tardaron en llegar. Algunos decían que Nicola lo había alejado de sus padres. Otros afirmaban que Brooklyn simplemente se había cansado de ser parte de un imperio en el que no tenía voz. Lo cierto es que su declaración marcó un antes y un después. Y para entender cómo se llegó a ese punto de no retorno, tenemos que viajar a abril de 2022, a aquella boda en Palm Beach que, lejos de unir a las dos familias, las dividió para siempre. Lo que sucedió allí, especialmente durante un baile, se convirtió en la chispa que encendió la guerra mediática entre madre e hijo. La boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, en abril de 2022, fue, a simple vista, con más de 500 invitados, una locación paradisíaca en Palm Beach, y una producción que parecía sacada de una película. Todo indicaba que sería el punto culminante de la unión entre dos dinastías, la del deporte y la del dinero. Sin embargo, lo que debía ser una celebración del amor, se convirtió en el escenario de una fractura emocional irreparable. Según Brooklyn, las tensiones comenzaron mucho antes del gran día, y la primera herida llegó con el vestido de novia. Victoria Beckham, conocida por su impecable sentido de la moda, había prometido diseñar el vestido de Nicola. Pero, de acuerdo con lo que Brooklyn reveló más tarde, esa promesa se rompió en el último momento. La razón nunca fue aclarada públicamente. Nicola terminó vistiendo un diseño de Valentino, pero el cambio de planes, a días del evento, habría dejado a la novia destrozada, y a la relación entre ambas familias, marcada por la desconfianza. A partir de ese instante, cada detalle del evento se transformó en un campo minado. Desde la organización hasta las invitaciones, todo se convirtió en una disputa silenciosa entre dos mujeres con personalidades fuertes y un joven atrapado entre ambas. El punto de quiebre, sin embargo, no fue el vestido, sino el baile.
Durante la recepción, el cantante Marc Anthony, amigo cercano de los Beckham, tomó el micrófono para dar inicio a la parte más esperada de la noche, el primer baile de los recién casados. Pero lo que ocurrió después, nadie lo esperaba. En lugar de invitar a Nicola al centro del escenario, el artista pronunció el nombre de Victoria Beckham y la llamó la mujer más hermosa de la sala. Brooklyn cuenta que Nicola, al escuchar eso, rompió en llanto y salió corriendo del salón, mientras su madre bailaba con él frente a cientos de invitados. ¿Fue humillante?, habría dicho el joven más tarde. Según su versión, incluso le indicaron que colocara las manos en la cintura de su madre mientras su esposa se encontraba sola y devastada fuera del escenario. Los testigos describieron el ambiente como incómodo, con murmullos y miradas confusas entre los asistentes. Lo que debía ser una noche mágica se transformó en una escena de tensión que dejó cicatrices profundas. Después de la boda, las cosas no volvieron a ser iguales. Brooklyn y Nicola habrían decidido renovar sus votos en privado, lejos de las cámaras, intentando borrar la sombra de aquel momento. Para Brooklyn, ese episodio fue más que una anécdota. Fue el símbolo de algo más grande, el control, como él mismo lo describió. Un recordatorio de que, incluso en el día más importante de su vida, la narrativa aún no le pertenecía. La prensa británica empezó a hablar de la guerra del vestido y el baile prohibido. Algunos medios defendían a Victoria, señalando que ella solo intentaba proteger la imagen de la familia. Otros, en cambio, vieron en sus gestos un intento de reafirmar su dominio. Sea cual sea la verdad, el resultado fue el mismo. El mito del clan Beckham comenzó a partir de ese día. Brooklyn empezó a tomar distancia no solo emocional, sino también profesional. Cambió su nombre público a asterisco por Brooklyn Peltz Beckham. Asterisco. Una decisión que para muchos fue una simple elección estilística, pero que en retrospectiva se interpretó como una declaración de independencia. Y ese fue solo el inicio. Lo que vino después reveló un conflicto más profundo, una lucha no por dinero ni fama, sino por identidad y poder. Lo que siguió a aquella boda fue una serie de revelaciones que sacudieron la imagen perfecta de la familia Beckham. Brooklyn, decidido a liberarse del peso de su apellido, publicó un comunicado que no solo sorprendió a sus seguidores, sino que dividió al público en dos bandos. En ese mensaje, el joven acusó a sus padres de intentar controlar cada aspecto de su vida, de anteponer los intereses comerciales del imperio familiar por encima de su bienestar emocional, y de haber convertido su relación con Nicola en un campo de batalla por el poder. Según su relato, antes de casarse, sus padres lo presionaron para firmar un contrato que le hacía renunciar a ciertos derechos sobre el uso de su propio nombre. Algo que, de haberse concretado, afectaría sus negocios, sus proyectos personales y hasta a sus futuros hijos. Brooklyn rechazó esa idea y, poco después, modificó oficialmente su nombre artístico, adoptando el apellido de su esposa como una señal de independencia. Para muchos, ese gesto fue una forma silenciosa de decir, ya no pertenezco a su marca, pertenezco a mi propia vida. Pero los Beckham no respondieron. No hubo desmentidos, ni declaraciones, ni entrevistas aclaratorias. Solo silencio, y ese silencio se volvió ensordecedor. Los medios empezaron a interpretar la falta de respuesta como un reconocimiento tácito del conflicto, mientras los fans intentaban descifrar los mensajes ocultos detrás de cada publicación en redes sociales. Brooklyn, mientras tanto, siguió construyendo su propio camino. Se volcó al contenido gastronómico, lanzando su serie Cooking with Brooklyn y su marca de salsas picantes, Cloud 23. Proyectos que, según él, representaban un espacio donde por fin podía ser él mismo, sin depender del apellido Beckham. En entrevistas, insistía en que su intención no era rebelarse, sino sobrevivir. Sin embargo, el distanciamiento fue mucho más allá de lo profesional. Fuentes cercanas afirmaron que Brooklyn bloqueó a sus padres en redes sociales y pidió que cualquier comunicación se manejara a través de abogados. Sus hermanos Romeo, Cruz y Harper mantuvieron silencio, aunque los usuarios en Internet analizaban cada me gusta y cada comentario en busca de señales sobre de qué lado estaban.
Para los fans, el conflicto dejó de ser solo una disputa familiar y se transformó en una batalla generacional. Por un lado, los Beckham representaban la vieja guardia. Disciplina, control de imagen, la perfección mediática de los años 2000. Por el otro, Brooklyn encarnaba la nueva era. Autenticidad, transparencia y ruptura con las apariencias. La tensión se volvió tan visible que la prensa británica comenzó a hablar de la guerra de los Beckham. Algunos expertos en relaciones públicas afirmaron que Brooklyn no solo había roto con su familia, sino que también había desafiado los cimientos de una de las marcas personales más poderosas del mundo. Durante más de 2 décadas, Brand Beckham había sido sinónimo de unidad, elegancia y estrategia. Pero ahora esa imagen comenzaba a resquebrajarse. En su declaración, Brooklyn dejó claro que su prioridad era la paz mental. Dijo que prefería vivir una vida más discreta, sin depender del glamour, y que por primera vez se sentía libre. Su esposa Nicola se mantuvo firme a su lado, ignorando las críticas y apoyándolo públicamente. Para ambos, hablar había sido un acto de liberación, no de venganza. Y mientras el hijo mayor se distanciaba del imperio, sus padres optaban por el silencio absoluto. Una estrategia que, aunque prudente, solo alimentó más teorías. ¿Era culpa de Nicola, como decían algunos tabloides? ¿O había algo más profundo detrás del alejamiento? La respuesta, según Brooklyn, estaba en la forma en que la familia manejaba el amor, la aprobación y la imagen pública. Un sistema que, según él, transformaba los afectos en apariciones, los abrazos en publicaciones y la intimidad en estrategia. Pero nada mostró mejor esa desconexión que el siguiente episodio. Una historia que no tuvo que ver con fama ni dinero, sino con algo mucho más humano: los perros. En medio de todas las acusaciones, hubo un detalle que impactó profundamente al público: el tema de los perros. Brooklyn afirmó que durante los devastadores incendios en Los Ángeles, Nicola había contactado a Victoria Beckham para pedirle ayuda en la reubicación de animales rescatados que necesitaban hogar. Según su versión, su madre se negó. Para muchos seguidores, ese gesto, o la falta de él, dijo más que cualquier comunicado oficial. No se trataba de dinero ni de marcas, sino de empatía. Esa historia, que parecía un asunto menor, se convirtió en símbolo de algo más grande: la distancia emocional entre madre e hijo. En los ojos de Brooklyn, aquella negativa fue la confirmación de que el vínculo familiar se había reducido a una cuestión de apariencias. Mientras algunos medios cuestionaban si el relato era exacto, los fans no pudieron evitar tomar partido. Para unos, era la prueba de que Victoria se había vuelto fría y calculadora. Para otros, un intento de difamarla, utilizando una anécdota incompleta. La grieta ya era demasiado evidente. En las redes sociales, los comentarios se dividieron. Muchos apoyaron a Brooklyn, viéndolo como un hijo que por fin se atrevía a decir la verdad después de años viviendo bajo presión. Otros defendieron a David y Victoria, recordando que siempre habían mostrado orgullo y apoyo hacia su primogénito. Nadie, sin embargo, parecía indiferente. Mientras tanto, la prensa mundial seguía alimentando el fuego. Programas de televisión, portales de chismes y revistas especializadas hablaban de la caída del imperio Beckham. Cada gesto, la aparición pública, la fotografía era analizada con lupa. Cuando Brooklyn y Nicola fueron vistos caminando abrazados por Malibú, los titulares decían: felices lejos del clan Beckham. Cuando David Beckham apareció solo en un evento deportivo, los medios apuntaban a un padre roto por el silencio de su hijo. El joven matrimonio parecía cada vez más decidido a marcar su propio camino. Nicola, criticada por algunos por supuestamente influir en el distanciamiento, se mantuvo firme en su papel de apoyo incondicional. Brooklyn, por su parte, insistía en que ella no era la causa del conflicto, sino la persona que le enseñó otra manera de entender el amor y la familia. Esa afirmación fue interpretada como una crítica directa a sus padres.
Porque mientras los Beckham habían construido su vida pública sobre el lema de unidad familiar, Brooklyn afirmaba que detrás de esa fachada había reglas, jerarquías y condiciones. Decía que el cariño dependía de mantener la imagen, de asistir a los desfiles, de posar para las revistas, de publicar lo correcto, en el momento correcto. Y si no lo hacías, la distancia llegaba. David Beckham, siempre medido y diplomático, solo habló de forma indirecta sobre el tema. En una entrevista, dijo que los hijos deben tener la libertad de cometer errores y aprender de ellos. Muchos interpretaron esas palabras como un intento de tender un puente, aunque otros las vieron como una forma de minimizar el dolor de su hijo. Victoria, en cambio, no dijo nada. Su silencio se volvió su declaración. Fuentes cercanas afirmaron que estaba profundamente afectada por la posibilidad de no formar parte del futuro de Brooklyn, especialmente si llegaban nietos. Para una madre que había construido su identidad pública sobre la familia, esa idea era devastadora. Y mientras el mundo seguía debatiendo quién tenía razón, algo quedó claro. No se trataba solo de una disputa doméstica. Era el derrumbe público de una dinastía que durante más de 20 años había simbolizado la perfección mediática. Pero la pregunta más importante aún estaba en el aire. ¿Era posible reparar lo que se había roto, o el daño ya era irreversible? Con el paso de los meses, el silencio se volvió la única estrategia de los Beckham. Ninguna declaración pública, ninguna entrevista aclaratoria, ningún gesto que indicara reconciliación. Mientras tanto, Brooklyn y Nicola parecían cada vez más seguros de su decisión. Alejarse del ruido, del apellido y de la presión mediática. La pareja empezó a aparecer menos en eventos de alfombra roja, y más en contextos cotidianos, mostrando una vida aparentemente sencilla. Para muchos, ese cambio fue un acto de desafío, para otros, una señal de madurez. Sin embargo, la tensión seguía siendo tema de conversación mundial. Los tabloides británicos alimentaban el drama con titulares explosivos. Algunos hablaban de traición, otros de un hijo ingobernable. En redes, los usuarios analizaban cada publicación de los miembros de la familia, buscando pistas ocultas en los subtítulos o en los emojis. Un simple me gusta de Romeo Beckham a una foto de su hermano se convertía en noticia internacional. El conflicto ya no pertenecía solo a los Beckham, pertenecía a todos. La audiencia global seguía la historia como si se tratara de una serie. Los expertos en imagen corporativa hablaban de un colapso mediático sin precedentes. Durante más de 2 décadas, el brand Beckham había sido una máquina perfecta, construida con disciplina y control. David como símbolo de esfuerzo y elegancia, Victoria como emblema de estilo y éxito. Sus hijos como el futuro de una dinastía moderna. Todo eso empezó a tambalear cuando Brooklyn decidió hablar. En sus palabras, su declaración no fue un ataque, sino una liberación. Aseguró que durante años, había vivido con ansiedad, consciente de que cada acción suya repercutía en la reputación familiar. La decisión que tomaba no era mía, era de la marca, habría dicho en una conversación privada. Esa frase resumía el corazón del conflicto. La lucha entre ser un individuo o un producto. El caso de Brooklyn y los Beckham abrió un debate más amplio sobre lo que significa crecer en el ojo público. Muchos jóvenes de familias famosas se identificaron con su historia. Ser un nepo baby, un hijo de celebridades, no siempre significa libertad. A veces significa no poder fallar en privado, no poder experimentar la vida sin ser observado. Brooklyn, en ese sentido, se convirtió, quizás sin quererlo, en el portavoz de toda una generación de herederos atrapados entre la fama heredada y la necesidad de autenticidad. Nicola, por su parte, representaba lo opuesto. Una mujer rica y famosa, pero criada en una familia que valoraba la privacidad y la cercanía emocional. Para Brooklyn, su relación fue una revelación. Ella me mostró un tipo de amor que no necesita cámaras, habría confesado. Y cuando comparó esa experiencia con la dinámica en casa, el contraste fue abrumador.
La prensa intentó reducir todo a un conflicto entre suegra y nuera, pero el fondo era mucho más profundo. No se trataba solo de vestidos, ni de bailes, ni de redes sociales. Se trataba de identidad. Brooklyn no estaba peleando con su madre, estaba peleando con el concepto de quién debía ser. El daño, sin embargo, ya estaba hecho. Las declaraciones se habían viralizado, las heridas se habían vuelto públicas y millones de personas habían tomado partido. Algunos analistas creían que con el tiempo todo se calmaría. Otros advertían que la ruptura era demasiado profunda. El hijo mayor de los Beckham había derribado la narrativa de perfección que su familia había construido por años. Y aunque muchos lo criticaron, también hubo quienes lo aplaudieron por su valentía. Porque, al final, no era solo una historia de rebeldía, sino de un joven que intentaba recuperar su voz en un mundo que le había dicho siempre qué debía ser. Y cuando todo parecía haber llegado a su punto más tenso, la historia tomó un nuevo giro. El silencio de los Beckham comenzó a transformarse en algo más que una estrategia. Se convirtió en un símbolo. Un muro invisible entre padres e hijo que nadie sabía si algún día volvería a derrumbarse. El conflicto entre Brooklyn Beckham y sus padres alcanzó un punto en el que ya no parecía haber retorno. No se trataba solo de una disputa emocional, sino del colapso de una estructura que durante más de 20 años había sido admirada por el mundo. Brand Beckham ya no representaba unidad, sino contradicción. Lo que alguna vez fue una historia de éxito familiar, se transformó en un caso de estudio sobre los peligros de vivir bajo los reflectores. David y Victoria Beckham optaron por mantenerse en silencio. No emitieron comunicados, no corrigieron rumores, y no buscaron reconciliación pública. Su decisión parecía tener un propósito: preservar lo que quedaba de la marca familiar, y evitar que el drama se convirtiera en una guerra abierta. Pero el silencio también tiene un precio. Cuanto más callaban, más crecía la distancia. Victoria, en especial, fue descrita por allegados como devastada. No podía entender cómo su primogénito había decidido apartarla de su vida. Su dolor, aunque nunca verbalizado, se reflejaba en los gestos. En los cumpleaños en los que no se cruzaban mensajes, en los eventos familiares en los que faltaba una silla, en las sonrisas forzadas frente a los fotógrafos. Para una mujer que había hecho de la familia su identidad, aquello era la herida más profunda. Mientras tanto, Brooklyn y Nicola continuaban su vida lejos del ruido. Se establecieron entre Los Ángeles y Miami, concentrados en sus propios proyectos. Subían contenido culinario, compartían momentos con amigos y mantenían un perfil más relajado. Los tabloides dejaron de retratarlos como rebeldes y empezaron a describirlos como una pareja que había encontrado paz fuera del imperio Beckham. Sin embargo, la pregunta seguía latente. ¿Podía haber reconciliación? Los expertos en imagen pública estaban divididos. Algunos creían que, con el tiempo, las emociones se enfriarían y la familia podría reencontrarse en privado. Otros afirmaban que los daños eran irreversibles. Porque una vez que un hijo declara públicamente que no quiere reconciliación, no hay camino fácil de regreso. En medio de la polémica, David Beckham habló brevemente sobre la paternidad en una entrevista, diciendo: «Los hijos deben tener espacio para equivocarse y crecer». Sus palabras fueron interpretadas como un mensaje dirigido a Brooklyn, aunque sin mencionar su nombre. Fue una respuesta digna, pero también distante. No era el lamento de un padre desesperado, sino la calma calculada de un hombre acostumbrado a controlar su narrativa. El caso dividió al público en todo el mundo. Algunos aplaudieron a Brooklyn por tener el valor de romper con las apariencias y buscar autenticidad. Otros lo criticaron por exponer a su familia y traicionar la confianza de quienes le habían dado todo. Pero en el fondo, más allá de la fama y los titulares, había un hecho innegable. Una familia rota intentando sobrevivir en medio del juicio público. El verdadero drama no fue el vestido, ni el baile, ni siquiera los contratos, fue la pérdida del vínculo. Una familia que durante años había representado el amor y la unidad, ahora se encontraba separada por el orgullo, la incomprensión y la presión del mundo exterior.
En última instancia, esta historia no trata solo de los Beckham. Trata de la fragilidad humana detrás del brillo de la fama. De cómo el poder y la imagen pueden convertirse en muros entre padres e hijos. De cómo incluso las familias más perfectas pueden derrumbarse cuando el amor se mide en likes, apariciones y reputación. El público quizás nunca sabrá qué ocurrió realmente entre Brooklyn y sus padres. Tal vez un día se reencuentren lejos de las cámaras, tal vez nunca lo hagan. Pero lo cierto es que la historia dejó una lección imborrable. Incluso los imperios más perfectos pueden quebrarse por dentro cuando la verdad decide salir a la luz. Así termina la crónica de un amor familiar convertido en tragedia pública. Un recordatorio de que detrás de cada sonrisa de portada, hay seres humanos imperfectos, intentando amar, perdonar y sobrevivir.